A continuación, vamos a empezar a observar algunas de las áreas en las cuales la vida espiritual debe desarrollarse. Es decir, Cristo debe de ser evidente en esas áreas. Tal vez no nos dé tiempo de verlas cada una de ellas. Son 5 áreas, ¿sí? Pero voy a empezar a tocarlas, ¿ok? Para poder avanzar un poquito en esto. Esto que ahorita les estoy presentando es la introducción que estoy poniendo como base para más adelante, cuando toquemos otros puntos, haga yo referencia a este tema tan importante, ¿ok? La primera área en cual el Espíritu Santo debe de trabajar en nuestra vida, ¿sí? O una de las áreas que el Espíritu Santo debe trabajar en nuestra vida es el nefes. Escucha, ¿qué es el nefes? El nefes se refiere a lo biológico, al ADN, a lo sanguíneo, ¿sí? A lo físico. Es la área del cuerpo físico, lo orgánico, el cúmulo de información generacional o ancestral familiar. Y esta está compuesta o habita en la sangre, en las células que conforman cada uno de nuestros diferentes órganos, ya sean internos o externos. Ese es el nefes. Cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, nuestra biología, nuestra genética está alterada, ya está programada, ¿sí? Y cargamos con sentires, con impulsos biológicos que son acordes a nuestro padre, acordes a nuestra madre, y que nosotros no identificamos que son en herencia genética ancestral. Y no sabemos por qué nosotros nos inclinamos a ciertas cosas y por qué no podemos dejar de hacer ciertas cosas. Y pensamos que Dios no ha hecho la obra. No, Dios ya hizo la obra. El problema es que tus genes está viciado. Tu gen está viciado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que nuestra biología está contaminada, está intoxicada. Y está inclinada a muchas cosas. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer morir lo carnal en nosotros. ¿Qué es lo carnal en nosotros? Los celos, la ira, la contienda, el enojo, la lascivia, la idolatría. La Biblia dice las obras de la carne. Es el viciamiento que está grabado en la genética, que está grabado en los pensamientos. Ahorita vamos a ver más adelante los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y todo eso interactúa. Todas esas áreas interactúan unas con otras, están entrelazadas, no pueden ser separadas. Lo que tú piensas afecta tus emociones afectan tu proceder, tu conducta, tus actitudes, pero también lo que piensas y lo que sientes afecta tu biología, afecta tus órganos, ¿sí? Trae enfermedades para contigo. ¿Sí me explico? De eso los médicos dicen, es que usted está somatizando la enfermedad, pero no es tanto la enfermedad, está somatizando los pensamientos y las emociones. ¿A qué grado estás reteniendo ese sentimiento o ese pensamiento que ya está transformando tu genética? La está deformando, la está degradando y por eso surge una enfermedad. ¿Por qué Dios nos dijo arrepiéntanse? Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. O sea, el reino lo tenemos a la mano, pero necesitamos arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos, el reino se empieza a hacer evidente. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? No es el tema, pero voy a decirlo. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, tú empiezas a entrar en el reino, empiezas a entrar en gobierno, empiezas a entrar en autoridad. Pero mientras tú no empieces a cambiar tu forma de pensar, tú vas a seguir reinando, tus pensamientos van a seguir reinando y tu condición va a seguir siendo la misma. Tu enfermedad va a seguir siendo la misma, tus problemas van a seguir siendo los mismos, tus actitudes van a seguir siendo las mismas. ¿Por qué? Porque no cambiaste tu forma de pensar. Por eso la Biblia habla que Jesús, su primer mensaje fue el arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento. El primer mensaje de los apóstoles, el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no tiene que ver con ir al altar y pedir perdón, o doblar las rodillas en la cama y pedir perdón,
o pasar a un altar y pedir perdón, o comprometerte con Dios y hacer un cambio. No tiene que ver el arrepentimiento con eso. El arrepentimiento tiene que ver con que tú seas responsable de empezar a adoptar la mente de Cristo, a desarrollar los pensamientos de Cristo, a ya no pensar como tú estás habituado a pensar. Con eso tiene que ver el arrepentimiento. Amén. Sigo adelante. El nefes o el ADN, lo biológico, manifiesta una conciencia y una capacidad biológica sensorial. Escucha esto, es importante. La biología de nosotros, lo orgánico, manifiesta una evidencia sensorial por medio de los sentidos que se relacionan o experiencias vividas, ya sean buenas o malas, lo que conocemos como traumas o impresiones, las cuales quedan grabadas en nuestra memoria biológica, no en el cerebro, sino en todo nuestro ser, en nuestra biología. Esas experiencias quedan grabadas en nuestra biología y son procesadas por el sistema nervioso o el cerebro, y estas se reflejan cuando estamos frente a alguien o algo que nos es similar a lo vivido o experimentado en el pasado. Perdón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en nuestra biología, impresiones que vivieron nuestros padres y que quedaron grabadas en su genética, posiblemente nos fueron heredadas. O cosas que nosotros vivimos diariamente, si tenemos alguna experiencia fuerte o lo que le llamamos traumático, que causa una impresión en nuestra conciencia, en nuestras emociones, queda grabada en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros vivimos en esta vida y nos encontramos frente a algo similar, lo que hacemos es que instintivamente reaccionamos con gusto o con rechazo. Y a veces no nos explicamos por qué rechazamos a ciertas personas. Pues es que esas personas tienen un perfil psicológico o emocional o conductual que no es acorde a lo que nosotros, con algo que nosotros vivimos en el pasado. Se nos refleja tal persona, tal situación a través de esas personas. Y en lugar de amarlas y reconocer que el problema no está en ellos, sino el problema está en un trauma que está grabado en mi biología y en mi mente y en mis emociones, ¿qué hacemos? Rechazamos a esa persona. Pero nos seguimos llamando cristianos. Seguimos diciendo que tenemos el amor de Dios. Pero pues que Dios haga la obra y el día que Él quiera, porque Dios sabe que yo quiero amarlo, yo quiero perdonarlo, Dios sabe que yo me quiero llevar con Él, pero no puedo. Es que no sé por qué no puedo. Y nos quedamos con ese no sé por qué no puedo. Cuando lo que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos y encontrar cuál es la raíz de ese problema, por qué con determinadas personas no me puedo relacionar. ¿Son las personas o soy yo? ¿Es un reflejo de algo que yo viví atrás o de una herencia ancestral que yo viví atrás o realmente es la persona? Y aunque fuera realmente la persona, mi obligación ¿cuál es? Amarla tal cual es. Porque Cristo nos ama tal cual somos, aunque requiere un cambio. El hecho de decir que Cristo nos ama tal cual somos no quiere decir que no requiere un cambio. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que a mí me gusta una mujer prostituta y la conozco en la prostitución y decido proponerle matrimonio y ella acepta ser mi esposa. Y después de un tiempo resulta que ella sigue lo mismo. Y me dice, es que tú así me aceptaste. ¿Suena lógico? ¿Verdad que no? O sea, yo la acepté sin importarme su vida, pero por lógica está implícito que tiene que haber un cambio en ella. No me importa su vida, no me importa su pasado, me importa de este momento en adelante. Pero cuando la persona no hace conciencia, ¿qué hace? Va a pretender seguir viviendo su vida, justificándose porque tú así me conociste y así me aceptaste. Y así somos muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo. Pensamos que como Cristo nos amó y nos acepta así tal cual somos, así debemos de seguir toda la vida. La pregunta es, ¿por qué la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación? ¿Por qué la Biblia dice que seamos santos como Él es santo?
¿Por qué la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que ser perdonados? Y no está hablando de un hecho consumado, está hablando de algo constante que tiene que acontecer en nuestro diario vivir. ¿Por qué la Biblia, escribiendo Pablo a los Corintios, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos? Porque hay un compromiso y una responsabilidad. Y ese compromiso y esa responsabilidad comienza con mirar qué cosas nosotros traemos ancestralmente grabadas en nuestros genes y que nos inclinan a hacer lo malo, o a rechazar cosas buenas, o a rechazar a personas. Porque no siempre es de nosotros, es algo que traemos y de lo cual en Cristo podemos ser limpios por la palabra. Porque la palabra tiene el poder de regenerar. ¿De qué? De regenerar. O sea, de cambiar la genética, de modificarla. Si tú quieres, si tú le das libertad. Si nosotros no le damos libertad al Espíritu Santo, Él no puede cambiar la genética. La Biblia dice que el Espíritu vivificará. En el hebreo dice hacer brillar, en el griego es cambiar la genética, vivificará, es decir, vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Entonces, hablamos acerca del nefes, que se refiere al ADN, a lo físico, y es una de las primeras áreas que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu trabaje y opere en ellas, a fin de ser limpios de toda esa influencia que día a día nos está llevando a hacer cosas o impulsando a hacer cosas que pensamos que son de nosotros, pero realmente no son de nosotros, ¿sí? Son cosas que están grabadas en nuestro ADN. Por ejemplo, si a mi papá le gustan los tacos y siempre comió tacos, pues lo más probable es que yo salga inclinado a comer los tacos. Y de ahí es donde dicen es que es bien taquero como su padre, ¿verdad? Pero a veces no es la formación, a veces ya es la genética, ¿sí? Que viene ahí imperando y gobernando nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es otra área del alma, que es el ruach, que se refiere a las emociones. En Mateo capítulo 15, verso 16 dice, Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos impulsos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, cuando hablamos del corazón, decía hace un momento, tanto la genética como las emociones están fundidas y amalgamadas. Nosotros las separamos para poder entender y comprender, pero realmente todo trabaja junto. No trabaja algo por un lado y otro trabaja por otro lado, para nada, ¿sí? Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que los celos, ¿sí? Los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, todo sale ¿de dónde? Del corazón. Son emociones que están ahí guardadas, anidadas por herencia ancestral o por formación o por traumas, por situaciones, pero ahí está todo eso guardado. Y que en el momento de la confrontación, en el momento de situaciones adversas, ahí se hace evidente quién realmente somos. Hace unos días veía yo en internet que decía, si tú exprimes una naranja, no te va a dar jugo de manzanas, te va a dar jugo de naranja. ¿Me explico? Y si tú exprimes un plátano, pues no esperes jugo de naranja, te va a dar un licuado de plátano. ¿Sí me explico? Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos presentamos ante problemas y las situaciones de la vida nos aprietan. ¿Qué es lo que realmente aflora? Lo que somos. Y al rato estamos de chillones, Señor, perdóname porque la regué. Señor, perdóname porque no es correcto. Pues el problema somos nosotros. El problema, sí, está en nosotros, en que no nos queremos someter al señorío de Jesucristo. El ruach traducido serían las emociones, que tienen su relación y asiento en el cuerpo humano, en la biología. Es la energía que se concentra en las partes de nuestro cuerpo humano. Entonces, no es exactamente el cuerpo humano,
sino la energía que contiene el cuerpo humano, esa vibración energética que está ahí contenida, y por estar contenida te enferma. Esas son las emociones. Las emociones retenidas enferman, trastornan, degradan la genética y aún los pensamientos, ¿sí? Las emociones es lo meramente instintivo, escucha bien esto, lo instintivo, el temperamento como suma total de la expresión biológica circunstancial. ¿Qué hace las emociones? Nos hacen actuar instintivamente, nos hacen actuar por temperamento, como si no fuéramos seres racionales, ¿sí? Es la expresión de nuestra biología de manera circunstancial. Equivale a la expresión del mundo vegetal o del mundo orgánico o del mundo animal, los cuales sienten y su reacción es instintiva, ¿sí? Y no es algo meramente racional. Entonces, cada vez que nosotros tenemos problemas con las emociones, porque no dejamos que el Espíritu Santo reine en nuestras emociones, vamos a terminar reaccionando instintivamente como un animal. Pateando, mordiendo, rasguñando, gritando, haciendo infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque no hay el señorío del Espíritu Santo, no hay la madurez que el Padre requiere, porque nosotros no queremos, porque estamos esperando a que Él venga a hacer algo que realmente es nuestra responsabilidad de vida hacer. La Biblia dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. La responsabilidad es nuestra, no está en Dios. Grábatelo. La Escritura dice, hacer morir lo terrenal, que es tuya y mía la responsabilidad. Es de hacer morir, no es de sujetar. La Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ese es un tema que después vamos a ver, que muchos de nosotros queremos sujetar, pero la Biblia no habla de sujeción, la Biblia habla de muerte. Y mientras tú y yo no entendamos que necesitamos morir y hacer morir esas obras, seguiremos practicando esas obras, o esas obras nos van a estar dominando constantemente y cotidianamente. ¿Ok? Las emociones se manifiestan día a día por medio de los instintos o como necesidades básicas. Las emociones se manifiestan como necesidades básicas, como la supervivencia, como el hambre y la sed, como la reproducción sexual, como el sentimiento de adquirir cosas, bienes, el dominio sobre otros y la conservación de la vida propia. Estos son instintos naturales que están en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no dejamos que el Espíritu Santo gobierne? Cuando no nos sometemos a su impulso. Lo que terminamos haciendo es la ley de los instintos. Es la que nos gobierna. A eso es lo que la Biblia le llama carne, no a lo físico, no a la piel, no a los huesos, no a los tendones, no a los nervios. ¿Sí? La palabra carne en la Biblia es sars y significa, ¿sí?, ley de los instintos sin Dios. Cuando estamos sin Dios, lo que nos gobierna son los instintos. Somos personas viscerales, gobernadas por nuestras emociones instintivas. Cuando llegamos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, ya no deberían de gobernarnos los instintos, sino la ley del Espíritu que ahora está operando y nos da la capacidad por el Espíritu de sujetar esos instintos, de reencauzarlos como deberían de vivir, deberían de sentir. Amén. Siguiente punto. Siguiente área del alma, el neshama. Se refiere a los pensamientos, al intelecto. Neshama. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne,
haciendo la voluntad, aquí viene el detalle, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando estamos sin Cristo hacemos la voluntad de los pensamientos, del intelecto, de lo que nosotros creemos que debe de ser, pero que la mayoría de las veces va en contra de lo establecido por Dios, va en contra de sus leyes, va en contra de su naturaleza, va en contra de lo que Él en sí mismo es. Pero nuestros pensamientos se levantan. Dice la Escritura que tenemos que aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, a la obediencia a su palabra, a la obediencia a la unción. Cristo es la unción que nosotros hemos recibido y que tenemos que desarrollar. Y nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que proceder, cómo tenemos que pensar, pero nuestros pensamientos se levantan sobre lo que Cristo dice, sobre lo que el Espíritu dice. Y terminamos haciendo eso. El intelecto es el área en la cual se encuentra la capacidad de pensar o de razonar en los seres humanos. Es la parte que el alma utiliza para conectarse racionalmente con los seres que le rodean, con el entorno y para con Dios, pero solamente de forma relativa. Escucha, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, lo que nos va a gobernar van a ser nuestros pensamientos. Y por más que el alma quiera entender a Dios y quiera desarrollar la mente de Dios, si no está dispuesta a someter sus pensamientos, seguirá en sus pensamientos. Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si tú quieres seguir pensando como estás acostumbrado a pensar, como tu familia piensa, como tus vecinos piensan, como tus amistades piensan, como tu marido piensa, Cristo no se va a formar. Pero si tú dejas, escucha, si tú dejas que Cristo esté en tu mente, si tú desarrollas la mente de Cristo, otra cosa va a ser. Amén. Otra cosa va a ser. Permítame un momento, un segundo. Escucha, cada persona tiene un intelecto único que debe de estar conectado con la esencia divina o con la sustancia divina. Y que el propósito de esa vida, no solo y conectar su propósito con esa vida de una forma no solo biológica, no solo social, sino también espiritual, ¿sí? Para que le sea descubierto y manifestado lo que nosotros somos en Dios. Para alcanzar esta conexión de comprensión espiritual y no solo racional e intelectual, se requiere no solo de un esfuerzo consciente y de una dedicación constante a la práctica espiritual o de técnicas y herramientas para ayudar a las personas a conectarse con lo divino. Se requiere de recibir en el ser global la presencia y vida del Espíritu Santo de Dios. Escucha esto, hermano, lo voy a volver a leer, es muy interesante. Dice, para alcanzar la conexión de comprensión espiritual y no solo racional que se requiere, ¿sí? A fin de alcanzar la espiritualidad de Dios o la comprensión de Dios, ¿sí? No se requiere o no se logra a través de técnicas y herramientas para ayudar a las personas a conectarse con lo divino. Se requiere de recibir en el ser global la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que tú te esfuerces en tener técnicas, y eso es lo que muchas veces hacemos como iglesia. ¿Cuáles son nuestras técnicas? La oración, ¿verdad? El congregarnos, el levantar nuestras manos. Todo eso lo vemos como si fueran trucos de magia, cosas que si hacemos, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Pero la vida de Dios no se manifiesta así porque te congregues. Y no estoy en contra de que nos congreguemos. Simplemente que no nos congregamos con la mente correcta, con el espíritu correcto, con el sentir correcto, con la actitud correcta. Decía Dios en el antiguo pacto, este pueblo se acerca a mí por mandamientos de hombres, pero su corazón, su esencia, su sustancia está lejos de mí. Este pueblo ofrece sacrificios, holocaustos, carneros, fiestas solemnes,
lunas nuevas, días de reposo, pero su corazón está lejos de mí. Lo único que en nosotros va a operar para hacer un cambio es su presencia. Tú y yo día a día debemos de estar comprometidos con experimentar su presencia. Cuando nosotros estamos conscientes de que estamos experimentando su presencia, difícilmente vamos a ser diferentes. Difícilmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra biología nos va a gobernar, porque estamos conscientes que Él está presente en nosotros y que Él nos está hablando, que Él nos está moviendo, que Él nos está impulsando. Pero cuando no entendemos eso, cuando no hemos vivido ese estilo de vida, cuando no hemos tenido ese sentir, ¿qué vamos a hacer? Seguir andando en la vanidad de nuestra mente, en los deseos de nuestros ojos, en los deseos de nuestra biología, en los deseos de la vanagloria de la vida. Y no es porque Dios no pueda obrar, es porque nosotros no le damos la libertad de que Él obre. Amén. Los pensamientos afectan las emociones, afectan la biología, somatizan las enfermedades y esos estados de ánimo afectan las actitudes y al yo interno. Entonces, démonos cuenta que los pensamientos van entrelazados con las emociones, van entrelazados con la biología, van entrelazados también con las actitudes, van entrelazados con todo lo que en esencia somos. A veces nosotros decimos, Señor, pero pues es que no estoy haciendo nada malo. O sea, nada malo porque a lo mejor no estás mintiendo, porque a lo mejor no estás robando, porque a lo mejor no eres infiel. Pero ¿qué sentimientos tienes? ¿Qué pensamientos tienes? Es que yo no me meto con nadie. Sí, no te metes con nadie, pero ¿qué hay en tu interior realmente? ¿Está el deseo de llevarte con cierta persona o solamente mantenerlo a raya? ¿Está el deseo de manifestar a Cristo en tu trabajo o solamente de sobrellevarlo? Porque estamos en este mundo con un propósito, manifestar a Cristo, en donde quiera que estemos. Y si esto no lo entendemos, estamos muy lejos de comprender lo que es ser cristiano. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A veces decimos, no, es que una cosa es el trabajo y otra cosa es la religión, y no podemos mezclar. Entonces Cristo se equivocó. Yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo y que en todo momento tienes que estar habla y habla de Cristo. No, estoy diciendo que en tu trabajo, sin que hables, tu vida tiene que denotar que eres cristiano. Tus actitudes tienen que denotar que eres cristiano. Tus pensamientos, cuando se te pida la opinión, tu proceder tiene que denotar que eres cristiano. Y ese es el mayor testimonio, la mayor evidencia de que tu Dios es real, tu cristianismo es real. Tu evangelio tiene poder. Que la semilla de Cristo realmente esté en tu vida. De otra forma es mentira lo que estamos profesando. Otra área en la cual tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne es Yadad, se refiere a la voluntad. Yadad se refiere a la voluntad. Es la capacidad de mantenerse mentalmente, emocionalmente y activamente en un objetivo claro. Es la capacidad de mantenerse emocionalmente y activamente y enfocadamente en un objetivo claro. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense lo que está diciendo. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecidos, no como en mi presencia solamente. ¿Qué quiere decir? Que los filipenses tenían la voluntad de ser los mismos, estuviera Pablo o no estuviera Pablo.
mantenían su misma actitud, su misma devoción, su misma conducta, su mismo espíritu, aunque Pablo no estuviera con ellos. Pero nosotros estamos en casa y somos unos, en el trabajo somos otros, en la calle somos otros y en la iglesia somos otros. ¿Qué nos hace ser cambiantes? ¿Qué nos hace ser volubles? Que no tenemos una voluntad. Porque esa voluntad no ha sido rendida al señorío del Espíritu Santo. Y por eso seguimos haciendo nosotros lo que nos da la gana. No lo que el Espíritu quiere, no lo que sabemos que tenemos que hacer, sino lo que nosotros queremos hacer, nuestra santa voluntad. Dice la palabra de Dios que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios es que nosotros procedamos siempre como es correcto. Y Él nos ayuda a que procedamos como es correcto, pensemos como es correcto, sintamos como es correcto. Pero como no nos acomoda en la vida, terminamos cambiando a la modalidad nuestra voluntad y dejamos la modalidad de Dios a un lado. ¿Cómo queremos que Dios se manifieste en nuestra vida si no estamos dispuestos a vivir dentro de su voluntad? Tenemos que recapacitar, tenemos que reflexionar. ¿Hasta dónde realmente estamos dispuestos a dejar de lado nuestra voluntad? Yo recuerdo que hay una parte de la Escritura donde donde Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y que iba a padecer por causa de su pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Pedro le dice a Jesús: Señor, ten compasión de ti mismo, no vayas, apiádate de ti, ten misericordia, que no te suceda ese mal. ¿Por qué quieres allá si te van a matar, te van a crucificar? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, me eres tropiezo, me eres un opositor. Eso es lo que quiere decir la palabra diablo. Apártate de mí, Satanás. O sea, apártate de mí, me eres tropiezo, me eres un opositor. Tú no pones la mira en lo que conviene, en los propósitos eternos de Dios. Tú estás poniendo la mira de una forma egoísta. Y yo no vine para eso, yo vine para dar mi vida. Yo sé bien por qué estoy aquí. Yo sé que para esta hora estoy en este mundo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros entendemos la voluntad del Padre para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es la voluntad del Padre para ti en este tiempo? ¿Qué es lo que el Padre te está demandando que tú hagas para este tiempo? No para mañana, no para pasado, sino para este tiempo. A veces queremos sonar muy espirituales, dijimos, pues ese es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios, no. El tiempo de Dios es hoy. Es hoy. Tú naciste hace 20, 30, 40, 50 años para cumplir un propósito y ya estás dentro de ese propósito hoy. Hoy es su voluntad. Hoy es su tiempo. Pero a veces no lo hemos entendido. Que desde el día que Él nos llamó con un propósito, para una responsabilidad, para hacer evidente un reino, para hacer evidente unas leyes, unos pensamientos, unas actitudes diferentes. Pero ¿qué hacemos? Seguimos haciendo nuestra voluntad. Sigo adelante. La voluntad es una de las áreas más importantes del alma y representa la conexión entre el espíritu y el consciente y el inconsciente. No es la capacidad de tomar las decisiones y acciones necesarias para lograr aciertos y objetivos, sino es la capacidad de mantenerse enfocado integralmente en esos objetivos. Escucha, la voluntad de Dios, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, la voluntad de Dios se puede establecer en nuestra vida.
para que nos mantengamos en lo que Dios quiere que hagamos y vivamos. Para eso nos es dado el Espíritu, para recobrar voluntad, para recobrar dominio. Pero vivimos como si Dios no estuviera habitando en nosotros, como si su Espíritu, como si su ley no tuviera el poder de gobernarnos. Seguimos haciendo lo que nosotros queremos. La voluntad que nosotros recibimos por el Espíritu no es la voluntad humana a la que estamos acostumbrados a vivir, ¿sí? El Espíritu, ¿sí?, tiene la capacidad de restablecer a su estado original la voluntad que no tenemos cuando somos habitados por el Espíritu Santo. Es por ello que recobramos la voluntad de hacer lo que humanamente no podíamos hacer antes de estar en Cristo. La voluntad es esencial para alcanzar la realización personal y espiritual según los planes, propósitos y diseños de Dios para nuestra vida, y con ella superar los obstáculos y desafíos que se presentan en nuestra vida cristiana a fin de formar a Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos es dado el Espíritu? Para gobernar el área de la voluntad. Cuando estábamos sin Cristo, anhelábamos dejar de tomar, anhelábamos tener una vida diferente, anhelábamos restaurar nuestro matrimonio, anhelábamos muchas cosas. Pero el problema es que ahora que estamos en Cristo seguimos anhelando lo mismo. ¿Cómo está eso? No sé si me explico. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación si seguimos en la misma actitud? Antes le pedíamos a los santos, hoy le pedimos a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Antes esperábamos el milagro y hoy seguimos esperando el milagro. ¿Cuál es la diferencia? Nada más el cambio de religión, el cambio de título de católico a cristiano o de cualquier otra denominación. No, hermanos, el cambio radica en dejar que Dios sea Dios, en que el Espíritu Santo gobierne nuestra voluntad, que tenga señorío. Que nosotros maduremos nuestros pensamientos, maduremos en nuestras emociones, que nos demos cuenta cuál es la vida que realmente se requiere para vivir en Dios y que estemos dispuestos a despojarnos de la vieja vida que no sirve. La palabra de Dios dice, revestíos del nuevo hombre, revestíos del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay una nueva creación en la justicia y la santidad de la verdad. Pero si tú y yo no procedemos en esa justicia y en esa santidad y en esa verdad, ¿cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo se va a hacer evidente esa vestimenta? Si seguimos haciendo lo que queremos. Es como cuando nos invitan a una fiesta de gala y se nos ocurre ir como nosotros queremos, con tenis y con mezclilla. ¿Se acuerdan que hay una parábola donde Jesús le dice a uno, amigo, ¿cómo entraste si no estás vestido? ¿Cómo entraste si no estás vestido? Y dice el Señor, tómenle y échenle fuera. Se requiere una vestimenta, se requiere un desarrollo, se requiere una madurez, se requiere un señorío en nuestra vida. De otra forma, nosotros no podemos permanecer dentro del reino. Escucha, de otra forma no podemos permanecer dentro del reino. No podemos permanecer gobernando. Tarde o temprano, esas áreas se van a levantar nuevamente en nuestra vida. Nuevamente vamos a ser cautivos de esas áreas. Nos van a seguir gobernando los pensamientos, las emociones, los impulsos, los instintos. Y no es porque Dios no pueda hacer la obra, es porque nosotros no estamos dispuestos a rendirnos a su señorío, a su gobierno, a su voluntad, a sus principios. ¿Amén? Seguimos. La falta de voluntad espiritual afecta a nuestros pensamientos y emociones, afecta a nuestros procederes, ¿sí? Ya sea denigrándonos o haciéndonos más productivos a lo que se relaciona para con Dios o los hombres. ¿A dónde nos llevan nuestros pensamientos malos? A denigrarnos, a
a vivir en contra de la voluntad de Dios. ¿A dónde nos lleva lo bueno? A glorificar el nombre de Dios, a manifestar la vida de Dios, la naturaleza de Dios, el proceder de Dios. Entonces, en mí y en ti está, ¿qué? ¿Dejar que Cristo se forme o dejar que nosotros sigamos siendo nosotros mismos? Amén. Y por último, el área del yo interno, el espíritu, Yehidá. Yehidá se refiere al yo interno, a la parte espiritual. Escucha, es el espíritu humano cubierto de piel y compuesto por emociones, intelecto y voluntad y biología, ¿sí? Que se considera el área más elevada del alma y representa la unidad más profunda con lo divino. Aquí, el espíritu, ese soy yo, donde viene a radicar el Espíritu Santo, donde viene a activar el diseño de Dios, la vida de Dios, que está muerta, que está inerta, porque Él no está en nosotros. Y como Él no está en nosotros, nos gobierna nuestra voluntad. Nos gobierna, la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, las emociones, todo eso nos viene a gobernar. Porque el Espíritu Santo no está en nuestro espíritu. Job capítulo 32, verso 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, nosotros somos un espíritu y lo único que nos puede traer entendimiento de quiénes somos y lo que debemos de hacer es el soplo del Omnipotente, es la vida de Dios. Es lo que emana de Dios, su naturaleza, reflejada y manifestada en el Espíritu Santo de Dios. El espíritu del hombre es el aspecto más íntimo y sagrado del ser humano. Es la chispa divina que conecta lo divino con Dios. En él reside en la parte más íntima del corazón y está asociada con el atributo y la área anterior a la voluntad. Entonces, el espíritu está relacionado también con la voluntad. Si en el Espíritu está el Espíritu Santo, el Espíritu tiene voluntad de hacer lo que Dios quiere. Pero si el Espíritu no está gobernado, saturado por el Espíritu Santo, entonces no tiene voluntad y terminará haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Ok? El Espíritu o el yo interno, ¿sí? Es el que imparte vida y vigor a la biología, pero también contiene oculto un diseño y propósito divino. Escucha, esto es interesantísimo. El espíritu, ¿sí? Es el que da vigor a la biología, pero también contiene oculto un diseño y propósito divino, el cual es activado y desarrollado cuando somos habitados por el Espíritu Santo o por la vida de Dios. De esta forma, segrega a cada área del alma a fin de que el ser global de ella sea restaurado, regenerado y vivificado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada uno de nosotros, en esencia, hay un diseño espiritual, hay una vocación, pero eso está opacado, está oculto. Y cuando nosotros empezamos a obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de la palabra o por medio de su mover, por medio de impulsos, y lo obedecemos, ese diseño que está oculto se empieza a manifestar. Y es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de quién realmente somos y lo que Él quiere hacer en nosotros. Empezamos a descubrir nuestra vocación, nuestro ministerio, nuestros dones, nuestros talentos, todo eso va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque estamos reencontrándonos con esa fuente, con esa identidad de que nosotros no somos solamente biología, nosotros somos un espíritu dentro de una biología. Y como espíritu tenemos la capacidad de implementar la vida de Dios en esa biología, en esos pensamientos que están deformados, en esos sentimientos que también están alterados. Y en esa voluntad que está carente de la voluntad de Dios. De otra forma no podemos reinar.
no podemos gobernar. Tenemos que aprender a identificar quiénes somos nosotros en Cristo. Y nosotros somos un espíritu con una experiencia humana, mas no humanos con una experiencia humana, celestial o espiritual. Vuelvo a repetirlo, somos espíritus con experiencias humanas, mas no humanos con experiencias espirituales. Nuestra mente tiene que cambiar. Nosotros venimos de arriba, no somos de abajo. Unos son los terrenales y otros son los celestiales. Traímos la imagen del terrenal, pero realmente nuestro diseño interno es celestial. Amén. En resumen, el espíritu humano, el yo interno, es el área más elevada del alma y representa la conexión más profunda con la divinidad y se considera la fuente de la conciencia espiritual o diseño celestial, la cual se mantiene oculta y aguardando su manifestación gloriosa como hijos de Dios. Escucha, esa vida interior que está en el espíritu, en nosotros, está oculta, está guardando su manifestación gloriosa. Por eso la Biblia dice que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que tu hombre interior, tu verdadera identidad se empieza a manifestar. Que ya no seas tú. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Así como Cristo dijo, yo no hablo por mi cuenta, yo no actúo por mi cuenta, sino es el Padre el que es a través de mí. Así Pablo dijo, ya no soy yo, ahora es Cristo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Ya no soy yo, ahora es Cristo. Ya no son mis pensamientos, ya no son mis palabras, ya no son mis reacciones. Es Cristo reaccionando y viviendo a través de mí. Amén. Espero, hermanos, que esta enseñanza, aquí termina, sea de bendición. Y si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, adelante, lo puede hacer. Toque su manita y prenda su micrófono y adelante.